Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El crucero comercial Nostromo es una nave imponente, un carguero de 245 metros de eslora capaz de remolcar una refinería en la que se procesan 20 millones de toneladas de mineral. A bordo viajan 7 tripulantes, también un gato de ojos vivos y pelaje atigrado llamado Johnsy. Salvo por el zumbido de los motores, todo parece detenido en cubierta, como si el tiempo se hubiera congelado, hasta que de forma inesperada una de las pantallas del puente de mando se pone en marcha. El cursor parpadea nervioso indicando que algo está a punto de suceder. El ordenador que controla todos los procesos de la nave, una inteligencia artificial denominada Madre, decide despertar a la tripulación de un sueño que ha durado varios meses. La única manera de superar los largos viajes a través del espacio es mediante animación suspendida. Madre ha detectado una señal de naturaleza desconocida, quizá de socorro, y las normas de navegación dictan que deben investigarla. Incumplir la orden supondría la pérdida total de monumentos. Los tripulantes de la Nostromo no son aventureros, militares o exploradores, tampoco caballeros de un culto místico con sable de luz en sus manos. Son hombres y mujeres de clase trabajadora que desempeñan una tarea difícil y no siempre bien pagada. Quieren llegar a casa sanos y salvos, pero como profesionales formados saben qué es lo que les toca: acudir a una luna inhóspita de un planeta desconocido y esclarecer el origen de la transmisión. Algo terrible está a punto de desatarse. Que gobernemos desde el sindicalismo español. Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones. Y saldremos cuando la ciudadanía... Todas las veces que ganamos. Una historia de nuestras victorias colectivas. Episodio 2. El accidente. Alien, la película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, se ha convertido en un clásico tras aterrorizar a millones de espectadores desde que se estrenó en 1979, apenas sugiriendo una criatura que parece salida de nuestras peores pesadillas. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Weyland-Yutani es la multinacional propietaria de la Nostromo. Intuye que la especie que habita latente en esa luna perdida, la LV-426, puede reportarles unos cuantiosos beneficios. Por eso esta empresa no dudará en engañar a la tripulación del carguero, traicionar su confianza y exponerla a un peligro mortal. Alien es una aclamada película que acabó de definir el género del terror espacial, pero sobre todo es una historia de codicia corporativa y accidentes laborales. En 1979, la clase trabajadora era protagonista de gran cantidad de películas de corte realista, pero el conflicto entre el capital y el trabajo estaba tan presente que se veía reflejado hasta en la ciencia ficción. En nuestro presente, a pesar de que su peso numérico en la sociedad y la economía es mayor que entonces, prácticamente ha desaparecido de las salas de cine, mucho más en los contenidos que producen las nuevas plataformas de distribución digital. La vida real está ausente de las pantallas. La manera en que contamos una sociedad refleja el peso de las clases sociales en el reparto del poder. Si lo piensas, es bastante raro que los trabajadores y trabajadoras ocupen un lugar tan relegado en las ficciones, una evanescencia, en todo caso, nada inocente. Por eso hacemos este podcast, para contar nuestras grandes historias, aquellas que nos hacen sentirnos orgullosos, casi tanto como cuando vemos a Ellen Ripley, la protagonista de Alien, interpretada por la gran Sigourney Weaver, enfrentarse al monstruo y maldecir a la compañía. Bienvenidos al segundo capítulo de Todas las veces que ganamos. Madrid, sábado 8 de abril de 1905, 7:15 de la mañana. El escritor Joaquín Dicenta nos narra en la edición vespertina del Liberal cómo ha comenzado aquel fatídico día. Un grito enorme, único, terrible, donde se confunden el sollozo y la maldición, golpea contra las cerradas ventanas de mi alcoba, sacudiendo vidrios y herrajes. Abajo, en la calle, suena un pataleo de ejército en marcha. Ruge el turbión humano dirigiéndose hacia Chamberí. Llevan sobre el hombro aguzados picos, cortantes tijeras, enmohecidas palas. Todos los útiles del obrero, heridos ahora por el sol,
Parecen armas de combate, el único arsenal guerrero del que puede echar mano el ejército del trabajo para combatir. ¿Qué ocurre? ¿Dónde va esa gente? ¿Contra quién gritan? Allá, en el depósito de las aguas, en las obras en construcción, ha ocurrido un suceso horrible. Ha sido una bóveda gigantesca de hormigón, o como se llame, la que se ha desplomado contra la tierra, aplastando un centenar de hormigas humanas, de las que compran caro el pan y venden el trabajo barato, de las que, creyendo encontrar en la dura tarea un poco de vida para sus hijos, para sus mujeres y para ellos, han encontrado la muerte para ellos y la orfandad para los suyos. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿De un hombre? ¿De un organismo social entero? España, a comienzos del siglo XX, estaba en el momento álgido de la Restauración borbónica, los 50 años que van desde el fin de la Primera República, en 1874, hasta el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, en 1923. Un periodo de cambio entre dos siglos donde se perdieron las últimas colonias de ultramar, pero donde el país logró una cierta estabilidad, alejando las guerras civiles carlistas. Esa estabilidad, sin embargo, se basó en el fraude electoral, con dos partidos, liberal y conservador, que se turnaban en el gobierno mediante unas elecciones amañadas. Las regiones quedaban bajo la tutela del clientelismo, que se apoyaba en la oligarquía industrial y los caciques rurales. En este contexto, de un país que ciertamente avanza, pero lo hace a lomos de la corrupción, la explotación y la desigualdad, se produce la historia que recordamos, uno de los mayores accidentes laborales ocurridos en España, hoy casi olvidado, el hundimiento del tercer depósito. Madrid crecía. Si a mediados del siglo XIX era una capital de algo más de 150.000 personas, a comienzos del siglo XX ya sobrepasaba el 500.000 y necesitaba agua. El canal de Isabel II fue un proyecto iniciado en 1851, buscando el abastecimiento de la capital mediante obras de ingeniería que acercarán los recursos hídricos de la sierra a la ciudad. Aquella enorme afluencia de agua necesita almacenarse en algún lugar. Comienza entonces la construcción de depósitos en altura y en superficie. El tercero de ellos se aprueba por orden ministerial en 1898. Una colosal obra con capacidad para albergar 450.000 metros cúbicos, lo que le convertiría en uno de los más grandes de Europa. El material utilizado para la cubierta fue una elección novedosa, el hormigón. De ahí que el escritor Joaquín Dicenta, en su crónica, no lo conociera. Al parecer, en la mañana de la catástrofe se estaban realizando pruebas de resistencia de materiales, pero las estructuras laterales no soportaron el peso del recubrimiento. Otros estudios apuntan a que en esos días se dieron temperaturas más altas de lo habitual, lo que había provocado la dilatación del hormigón, haciendo colapsar las vigas. El comportamiento del nuevo material frente al calor era entonces desconocido. El hecho es que a las 7:15 de la mañana del 8 de abril de 1905, la estructura se viene abajo, matando en el acto a 30 trabajadores e hiriendo de gravedad a alrededor de 60. Al desastre le sigue la solidaridad. En las tareas de rescate participan bomberos y militares, pero también centenares de trabajadores que retiran los escombros sin descanso. Los accidentes laborales en la época son constantes. Pero hay algo que está empezando a cambiar. De la abnegación ante la desgracia se pasa a buscar responsables. Alfredo Liébana, en la revista Entre Letras, recoge el manifiesto que se distribuyó en la tarde del sábado en diferentes manifestaciones que recorrieron Madrid. A los obreros y al pueblo de Madrid en general. Ciudadanos, la avaricia del capitalismo y la incalificable tolerancia de nuestros gobernantes han propiciado un día de luto a esta población. La prensa ha anunciado más de una vez la proximidad de la catástrofe. Es tan inmensa esta que nuestro corazón apenado y nuestra inteligencia ofuscada no encuentran frases con que expresarlas. Al día siguiente, el domingo 9 de abril, los obreros se dan cita en la glorieta de Cuatro Caminos. Son las 3 de la tarde. Portan una bandera negra en señal de luto. Pretenden dirigirse a la sede de la presidencia del Consejo de Estado, en la calle Mayor, para expresar su indignación. El coronel Elías, jefe de la Policía Gubernamental en Madrid, ordena a sus hombres impedir la marcha. El periódico El Imparcial, el de mayor circulación en esos años, recoge en su edición del lunes
cómo sucedieron los acontecimientos. La policía dispara sus revólveres contra la muchedumbre y ésta responde con lo único de que dispone, con piedras de la calle. Siguen las descargas, sigue la pedrea, cae un guardia contuso, caen varios manifestantes heridos de bala o de sable. Por fin corre de boca en boca la frase siniestra: hay un muerto. Un pobre hombre que había intervenido en los trabajos de salvamento de anteayer. Las autoridades impiden que los trabajadores fallecidos en el hundimiento pasen por el depósito. Se les entierra a toda prisa para evitar un estallido popular. La modernidad ha arraigado en España. La clase trabajadora existe desde hace décadas, pero ahora, además, se percibe a sí misma, distinguiendo sus intereses como propios, negándose a aceptar el destino desde la costumbre o la fatalidad, empezando a comprender que si se organizan, tienen un enorme poder. El 2 de mayo de 1879, el tipógrafo Pablo Iglesias Pose funda el Partido Socialista Obrero Español, el lugar Casa Labra, una taberna a espaldas de la Puerta del Sol. El 12 de agosto de 1888 se constituye en Barcelona la UGT, Unión General de Trabajadores. Iglesias propone un sindicato que reúna a las sociedades de oficios, agrupaciones de trabajadores que han ido surgiendo por todo el territorio nacional para luchar contra la explotación. Unos años después, en 1910, surgirá la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que agrupó a las sociedades anarcosindicalistas precedentes. La Sociedad de Albañiles ya forma parte de la UGT en 1905 y agrupa a 18.000 asociados. Será una de las fuerzas decisivas que impulse la gran manifestación de condena por el hundimiento del tercer depósito. El 23 de abril, más de 40.000 personas se reúnen en la Placilla del Progreso, actual Tirso de Molina, llegando hasta la calle Relatores, donde el sindicato tiene una de sus sedes. El periódico El Socialista recoge en su edición del 1 de mayo cómo transcurrió la jornada, que calificó de magnífica victoria. Pablo Iglesias, desde un coche, pronunció un breve discurso. Por nuestra firme y enérgica voluntad se ha celebrado este acto solemne de duelo por los compañeros sacrificados en el hundimiento del tercer depósito, a la vez que de protesta contra los culpables de tan horrenda catástrofe. Esta protesta sería incompleta si no la dirigiéramos principalmente contra el régimen social bárbaro y egoísta que para subsistir necesita sacrificar a diario a miles y miles de trabajadores. Tal protesta hay que complementarla con la hermosa idea de soterrar el régimen capitalista, engendrador de las desdichas y los males que la humanidad padece. Los accidentes laborales habían dejado de ser parte del infortunio. Ahora, además de la comprensión de las causas técnicas, también se busca la comprensión de las causas económicas. La política, que no es más que la búsqueda de soluciones a problemas comunes mediante una perspectiva ideológica, es lo que ha obrado este cambio. Uno que tendrá consecuencias tan profundas como un descubrimiento científico. Unos meses después, en noviembre, se celebran elecciones municipales. A pesar de las condiciones adversas en las que las nuevas candidaturas obreras enfrentan los comicios, el PSOE consigue por primera vez representación en el Ayuntamiento de Madrid. Pablo Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea son elegidos, sumándose así a los 160 concejales que el partido y las asociaciones obreras tienen ya por todo el país. Un par de años antes, en 1903, se ha puesto en marcha el Instituto de Reformas Sociales, un organismo autónomo creado por el gobierno del conservador Francisco Silvela, siendo un antecedente directo de nuestro actual Ministerio de Trabajo. Aparecen también los primeros contratos colectivos, precursores de los convenios modernos, reconociendo así la negociación colectiva, elemento clave en la modernización de las relaciones laborales. Las víctimas del tercer depósito, tantas otras, no lo fueron en balde. En el siglo XVII, los Austrias, reyes del Imperio Español, recibían a los embajadores de otros territorios en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.
Este edificio estaba decorado con cuadros de las 12 batallas que ganaron los ejércitos de Felipe IV, entre ellos las lanzas o la rendición de Breda, el impresionante lienzo de Velázquez. Con su sola presencia, aquellas pinturas habían realizado gran parte del trabajo diplomático antes de que éste tuviera lugar, mostrando a los extranjeros la capacidad militar del imperio y la grandeza de sus monarcas. En terminología de relaciones internacionales, esto se denomina poder blando, la capacidad de influir en actores políticos mediante medios culturales. Lo interesante es que cuando ese poder blando se ejecuta desde lo asombroso, se convierte en algo parecido a un poder mágico. Cuentan que Carlomagno, regente del Sacro Imperio Romano en el siglo IX, seleccionaba posibles enemigos para invitarles a un suntuoso banquete. Al acabar, mandaba arrojar al fuego el mantel sobre el que habían comido. Para estupefacción de sus invitados, el mantel no se consumía, sino que tras su paso por las llamas salía más limpio de lo que había entrado. El mantel de Carlomagno no era mágico, sino que estaba hecho de amianto, un mineral compuesto por fibras largas, resistentes y flexibles que se tejen con facilidad, además de poseer cualidades aislantes y ser resistente a las altas temperaturas. De ahí que los alquimistas lo conocieran como lana de salamandra, una criatura que pensaban que nacía de las llamas. Utilizado desde el mundo antiguo, el amianto vivió un auge en la segunda mitad del siglo XX. Era barato de producir, fácil de fabricar y tenía gran cantidad de aplicaciones, usándose para piezas de automoción, recubrimiento de tejados o materiales textiles termorresistentes. Pero tenía un problema, un gran problema. Plinio el Viejo, en la Roma del siglo I, describió las enfermedades que desarrollaban los esclavos que tejían ropa de amianto. En 1906, en Londres, la medicina moderna catalogó por primera vez la fibrosis pulmonar por amianto en una mujer de 33 años empleada en una fábrica textil. Desde 1935 se empezaron a redactar los primeros trabajos médicos que relacionaban la exposición al amianto y el cáncer de pulmón. Sin embargo, eso no evitó que se dejara de utilizar. El beneficio económico de unos pocos manda sobre la salud de la mayoría. La historia se repite. Sardañola del Vallès es un pueblo de Barcelona donde la incidencia de cáncer de pulmón es la más alta de todo el país. Allí se localizó, desde 1920, una empresa llamada Uralita, de tanto éxito que su nombre constituyó en España una metonimia para nombrar al amianto. Entre 1950 y 1970, décadas del desarrollismo, esta compañía llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores en varias provincias. Rodríguez Roisín y Picado, médicos del Hospital Clínic de Barcelona, han estimado que cerca del 25% de los trabajadores que pertenecieron a esta empresa llegaron a sufrir enfermedades relacionadas con la exposición al amianto. No solo ellos, también sus familias, especialmente sus mujeres que al lavar su ropa de faena sufrieron dolencias relacionadas con este compuesto. La Agencia Internacional para la Prevención del Cáncer cataloga el amianto como cancerígeno en 1976. En España, desde 1995, la Ley de Riesgos Laborales reconoce la peligrosidad del amianto. En el año 2002, España prohíbe el amianto adelantándose a la normativa europea. Quédense con las fechas. En esta historia son importantes. A mediados de febrero de 2018, una impactante noticia salta a la prensa. Se ha detectado amianto en el metro de Madrid. Aunque la empresa reconoce los hechos, trata de quitarles importancia. Entonces no lo sabíamos, pero un trabajador de mantenimiento, Julián Martín, denunció a la compañía de transportes a finales de 2017. La Seguridad Social ha reconocido como enfermedad laboral el cáncer de pulmón que ha desarrollado por estar expuesto al amianto, presente en piezas como las pastillas de freno o el recubrimiento eléctrico. A partir de este momento, todo se precipita. El 21 de febrero de 2018, la Inspección de Trabajo multa a Metro con 191.000 euros por carecer de un protocolo de vigilancia sanitaria específica. La Fiscalía abre diligencias penales a principios de marzo. En abril, la Asamblea de Madrid da luz verde a una comisión de investigación. En los meses siguientes empezamos a conocer la terrible realidad que ha rodeado a este caso. En 1991, el sindicato Comisiones Obreras había denunciado que Metro utilizaba amianto. Un análisis del aire de sus instalaciones,
y unas muestras tomadas en las planchas almacenadas en un hangar desvelaron, en un descubrimiento puramente circunstancial, la existencia de fibras incontroladas procedentes de esta sustancia. El amianto puede volverse letal cuando las piezas que lo contienen se lijan, se cortan o se desgastan por el uso. Si las fibras microscópicas que se liberan son inhaladas, se depositan en los pulmones, pudiendo quedar latentes durante mucho tiempo, pero provocando a la larga dolencias tan graves como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer de pulmón. En el año 2003, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo pide un informe a la Oficina de Prevención Laboral del Suburbano sobre la existencia de amianto. Desde ese año, la empresa realiza un inventario donde conoce que el compuesto está presente en 115 trenes y diferentes estaciones de su red, pero no informa a los trabajadores ni a los sindicatos, y hasta el año 2009 no comienza la labor de desamiantado en secreto. Santos González, un trabajador de mantenimiento de escaleras mecánicas, sindicalista de comisiones obreras, es el primer diagnosticado por asbestosis en el año 2013. Pero entonces no se consigue que su enfermedad se pueda vincular con su trabajo. Fallecerá años más tarde en plena pandemia de COVID, cuando los médicos no le pueden intubar a causa de su dolencia. Antonio Morán Canseco, también afiliado al sindicato, un oficial de mantenimiento de ciclo corto que entró a trabajar en la empresa en 1984, es el primer fallecido en mayo de 2018, unos meses después de estallar el caso. Julián Martín, quien interpuso la denuncia inicial, muere en octubre del mismo año. Son los primeros de una trágica lista de más de 10 trabajadores fallecidos, a los que se sumarán otra decena larga de enfermos. Comisiones Obreras se moviliza, junto a otros sindicatos presentes en Metro, para esclarecer lo sucedido, para que se reconozca la naturaleza laboral de los graves problemas de salud que algunos operarios padecen. Pero sobre todo, para que algo así no vuelva a suceder. La lucha no será breve ni sencilla, puesto que la empresa, sobre todo al principio del proceso, no está dispuesta a reconocer cómo ha actuado, con opacidad y mentiras. En febrero de 2019 se conocen las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Son demoledoras. Metro ocultó durante más de 2 décadas la presencia de amianto en sus instalaciones. Algunas de las mujeres de los operarios recuerdan entonces el extraño polvo blanco que se depositaba en el fondo de los bolsillos de los monos de trabajo, que ellas descubrían al hacer la colada. Algunos de ellos tan solo trabajaban protegidos por simples mascarillas sanitarias, a veces ni eso. En julio de 2019, la Fiscalía denuncia a 7 responsables de Metro por el caso del amianto, ya que considera que actuaron con total desprecio frente a la salud de los trabajadores. Juan Carlos de la Cruz, responsable de comisiones obreras en el suburbano, se pregunta entonces de manera pública por los responsables políticos, los consejeros delegados de Metro y los consejeros de transportes de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál ha sido su papel en todo esto? ¿Qué conocían? ¿Cómo actuaron? A partir del año 2020, todo empieza a cambiar. La presión ejercida por los trabajadores organizados, su empeño para que el caso no caiga en el olvido, hacen que el nuevo consejero de Transportes, Ángel Garrido, reconsidere cambiar el criterio que Metro está siguiendo, recurrir para intentar agotar la vía judicial, algo que ha impuesto a los trabajadores enfermos y a sus familias un doble calvario. En septiembre de ese mismo año, la compañía se compromete a vigilar la salud de 3.500 empleados que han podido estar expuestos al amianto. Hasta entonces, muchos de ellos se han tenido que realizar las pruebas por su cuenta. Pero hace falta mucho más. Los sindicatos no dan su brazo a torcer y en junio del año 2022 arrancan un acuerdo global con la Comunidad de Madrid para indemnizar con 7,5 millones de euros a los trabajadores afectados y a los familiares de los fallecidos. También para que la empresa reconozca públicamente lo sucedido. El amianto estaba prohibido en España desde 2002. La empresa conocía desde 2003 la presencia del material en sus instalaciones. Durante casi 2 décadas, los trabajadores estuvieron expuestos a un peligro mortal sin que Metro hiciera nada para evitarlo. Sin embargo, ningún directivo de la empresa ni ningún responsable político fue condenado por ello. En agosto de 2022, la Fiscalía pide archivar el caso. Admite que no puede atribuir lo sucedido a ningún cargo concreto. A pesar de ello, en su informe, concluye que del año 2006 al año 2017 se desarrollaron trabajos sin haber evaluado el riesgo de trabajar con amianto.
Y en muchos países del mundo, las enfermedades relacionadas con la actividad laboral aún no son reconocidas y los accidentes tan solo se atribuyen a la mala suerte. Son justo aquellos donde los sindicatos son muy débiles o están prohibidos. Que la clase trabajadora plantara cara unida tras el hundimiento del tercer depósito permitió que 100 años después los trabajadores de Metro de Madrid pudieran defenderse, recurrir a la inspección de trabajo, a la justicia, a un sistema de salud y seguridad social público. El pasado siempre tiene conexiones con nuestro presente. La lucha y la dignidad de la clase trabajadora que nos precedió ha permitido que la actual pueda continuar mejorando nuestra sociedad. La experiencia de los trabajadores de Metro y sus sindicatos sirve para que existan precedentes técnicos y legales que en un futuro podrán ser usados no solo en España, sino en otras partes del mundo para proteger a los trabajadores. En el espacio nadie puede oír tus gritos, pero en la tierra, cuando muchas personas gritan unidas por una causa justa, su voz acaba siendo escuchada. Esa es la fuerza de la razón en marcha. Todas las veces que ganamos, un podcast de Comisiones Obreras producido por Podium Podcast. Guión y narración, Daniel Bernabé. Voz, Raquel García. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Técnico de grabación, Alejandro Fernández. Producción ejecutiva Branded Content Podium, Elia Fernández. Productor, Chevy Dorado. Ya disponible en tu sitio favorito de podcast.